Salud. Salud. ¿Cómo está usted? Salud y profunda gratitud por estar en un espacio que combine en cada conversación de nuestros entrevistados, no solamente el alma de ellos, sino también rescatar cada uno de los aportes que hacen a la sociedad. Esta es una de esas conversaciones. Bueno, muy especial. Todas nuestras entregas son buenas. Esta es excelente. Esta es excelente y muy provechosa. No se la pierdan. La doctora Frianny Espaillat. Bifranni Espaillat, cuyos nombres son la mezcla de la Victoria, del nombre de su madre, y Franklin, su padre. Y con ella, pues ahí están tanto los valores, la formación, pero sobre todo el enfoque que el servicio te da. Neuróloga vascular, hay un tema que lo escuchamos con mucha frecuencia, que son los accidentes cerebrovasculares, los famosos ACV, que hay que estar al día. Así es. Hay que estar al día. Y nosotros nos pusimos al día al tiempo que degustábamos un Opus One. Opus One sale de una alianza entre el barón Philippe de Ruchet y Robert Mondavi. Entonces, ellos se juntaron para crear un vino en el viejo mundo, en el nuevo mundo, que no tuviera nada que envidiar a los mejores vinos del viejo mundo. Y entonces de ahí sale Opus One, que desde el diseño de la bodega, todo lo que se hizo fue especial para lograr el Opus One. Así es que salud. Salud. Bueno, señores, tal y como anunciamos, estamos en este encuentro informal con la doctora Bifranny Espaillat, que es neuróloga vascular, entre otras cosas. Exacto, entre otras especialidades. Entre otras especialidades. Entonces, doctora, salud y gracias por acompañarnos, Salud. doctora. Salud. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer. Sí, sí. Cuando hablamos de una neuróloga vascular, exactamente, ¿qué representa esa especialidad? Es la rama de la neurología, es una subespecialización dentro de la neurología que se encarga de toda la vasculatura del cerebro, o sea, de las arterias y de las venas del cerebro, la enfermedad per se de esas estructuras. Esto de la vascularización del cerebro nos lleva a una expresión, el tema, los derrames cerebrales, el ACV, que es isquémico, que si fue por trombosis. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre uno y otro, en un ACV? Básicamente, un evento vascular, un ACV, es un cese, una interrupción de llegada de flujo sanguíneo a una porción del cerebro, ya sea por una estenosis, por un taponamiento, o sea por una rotura. Ahí entonces vienen y nacen los dos grandes grupos de ACV. Uno que es isquémico, donde hay un taponamiento, donde deja de llegar nutrientes a esa porción del cerebro, y otro que es por una rotura de una arteria a nivel cerebral. Y entonces ahí calificamos el segundo tipo, que es el hemorrágico, menos común que el isquémico, pero catastrófico en comparación con el isquémico. ¿Es mito o es cierto de que, por ejemplo, un accidente cerebrovascular a una persona joven es más peligrosa que a una persona adulta? El vulgo dice, el pueblo decimos, es que de pronto tal vez las arterias no están tan, vamos a decir, tan a nivel, no están tan maduras, tan desarrolladas. Exacto. Es cierto. Es cierto, es una realidad, no un mito. Lamentablemente en el paciente joven, como pasa con el infarto al corazón. Escucho una buena noticia. Yo no entiendo por qué montarnos en esa guagua los dos. Pero escuchamos una buena noticia, la excluyo. Entonces, en este momento no me conviene. Ahora sí no es conveniente.
No, entonces básicamente estos pacientes jóvenes no tienen un desarrollo de colaterales porque por la edad biológica no ha llegado el momento en que otras arterias que pueden tomar el rol de esa gran arteria que se tapó o que se rompió, aún no se ha desarrollado. Eso viene con los años y esta falta de colateralidad de otras pequeñas arterias que tengan la capacidad de que si aquí no llega sangre porque se tapó una gran arteria, ellas vienen y bañan el cerebro por otra vía, quizás un poco más lenta, quizás con un poco menos de capacidad, pero al final llega la sangre y no muere una porción tan importante del cerebro y no tiene un déficit tan importante la persona. Pero en el joven carecemos de estas arterias y lamentablemente suelen ser más fulminantes, o sea, con mayor mortalidad o con mayor discapacidad que en un paciente ya añoso. A eso también se le suma que las causas en un paciente joven, fuera de ser hipertenso, de que fume, que los llevan a un ACV son causas mucho más catastróficas que en un paciente adulto, porque entonces son pacientes que vienen con enfermedades congénitas, que se dan cuenta en la adultez joven, o que vienen con trastorno de la coagulación que no conocían, o vienen y desarrollan una enfermedad inmunológica, que son muy propias de edades jóvenes, entonces debutan con la enfermedad inmunológica y con un evento vascular. Bueno, usted ha estado, digamos, no abandonando, pero dejando su consulta con cierta frecuencia para ir a hacer advertencia a los medios de comunicación sobre la alta incidencia de los accidentes cerebrovasculares, y no solo su alta incidencia, sino su mal manejo. Así es. Entonces, hablemos primero de la incidencia y después por qué el manejo no es el incorrecto y puede derivar en muerte o en incapacitaciones permanentes. Bueno, mire, básicamente el tratamiento que estamos teniendo aquí en el país actualmente está muy limitado. Limitado porque el paciente desconoce los síntomas y no llega a tiempo a la emergencia. Y segundo, cuando llegan a tiempo, no todas las emergencias cuentan con el tratamiento adecuado. A nivel público, en nuestro país carecemos de este servicio, de este fármaco que se coloca a nivel intravenoso y es capaz de destruir ese coágulo de sangre que está taponando esa arteria. También no contamos a nivel público con este equipo, tanto de infraestructura como personal médico capacitado, para poder abordar quirúrgicamente a este paciente y poder entonces extraer ese trombo, ese coágulo que está perjudicando la salud del paciente en un tiempo adecuado. Que no contamos con los equipos, digamos, suficientes, o es que no contamos. No contamos. Lamentablemente, don Julio, en el país que se haga ictus, que se haga ACV, solamente se está haciendo en 3 centros y son privados. Okay. 2 están en Santiago de los Caballeros, que es Unión Médica del Norte y Clínica Corominas, y 1 está aquí en Santo Domingo, que es el CEDIMAT. Y recientemente acaba de recibir la certificación que lo certifica como un centro ictus, donde tú puedes ir con los síntomas y colocarte el tratamiento endovenoso y llevarte entonces a quirófano para extraerte ese coágulo de sangre. La incidencia en este país da terror. O sea, tenemos una tasa que oscila que por día entre 59 a 60 personas, 62, se están infartando, o sea, haciendo infartos cerebrales, ACV, por día en toda la economía del país. Pero de estos pacientes, solo el 2% o menos está recibiendo el tratamiento para el ACV. ¿Y qué pasa entonces? Que ese 98% queda discapacitado o muere en el proceso. ¿Qué es lo que ocurre con la certificación? Porque desde hace mucho tiempo aquí la medicina privada tiene un alto nivel de inversión. Entonces, ¿por qué no tenemos más certificaciones? Lamentablemente, para certificar un centro tiene que haber un equipo médico entrenado en esta patología. Okay. Tiene que contar con un neurólogo vascular, que sería mi área. Tiene que contar con un neurocirujano endovascular. ¿Y cuánto hay como usted? ¿Cuánto tenemos como usted? Yo soy la quinta. Ay, en el país completo. Wow. Pero tenemos la oportunidad de hacer telestroke o telemedicina. O sea, que en otras áreas del país, mediante telemedicina, si llega un paciente candidato al tratamiento, se le puede dar con haciendo una consulta virtual rápida
Y nosotras como vasculares dar el visto bueno y colocársele fibrinolítico. Y ahí vamos ganando tiempo, porque la mayor urgencia es con este medicamento, que solo se puede colocar hasta 4 horas y media iniciado los síntomas del paciente. Por eso es que yo me he tomado el tiempo de comenzar a visitar todo programa televisivo y de la radio que me han dado el espacio, y se lo agradezco enormemente, para educar a la población, porque esto es una patología tiempo dependiente, tanto para la secuela, mientras más tiempo pierdes, mayor es la secuela, como para el tratamiento. Un paciente que comenzó con una debilidad en un brazo, que se le desvió la boca hacia un lado. Exactamente, vamos a entrar ahora en la parte de la sintomatología. Exacto. Para que el público pueda entender, ante la aparición de uno de estos, de lo que usted menciona, pudiera estar ante la presencia de un ictus, de un ACV. ¿Cuáles son, doctor? Mira, fácil de reconocer. Un paciente que abruptamente o progresivamente pierde la movilidad de un brazo y una pierna, o se lo siente adormecido, entumecido, acalambrado. Este paciente que se le desvía la boca hacia un lado, que comienza a presentar trastorno con el habla, una habla estropajosa, arrastrada, o que en su defecto deje absolutamente de hablar, que también sucede. Un paciente que de repente comienza con unos vértigos que le imposibilitan estar de pie y que su caminata es inestable, no puede caminar correctamente, o pierde la visión de un ojo repentinamente, o comienza a ver nublado de ambos ojos, son datos muy específicos de ACV. Es momento de actuar, de ir inmediatamente a una emergencia, y que si llega al lugar correcto, que lo que apostamos es que en 5 años haya una red de ACV en este país, y que todo paciente tenga a dónde llegar y a dónde darle el tratamiento oportuno. Entonces ahí podemos rescatar una vida y una persona útil a la sociedad. Ayuda, digamos, ahora la inteligencia artificial, algunos profesionales que no tienen la especialidad a poder manejarla. Realmente no tanto, sí nos ayuda con las imágenes, porque colocando inteligencia artificial en radiología, cuando se le hace la tomografía, por ejemplo, al paciente, podemos ver qué tanta porción del cerebro se ha perdido. Okay. Y cuando hacemos un mapa de perfusión, que es algo que se hace con contraste y que luego uno ve el metabolismo cerebral de una zona que está viva y que está buena, con una que tiene cese de flujo por algo, entonces la IA nos ayuda mucho a saber poder identificar, cuantificar y ver qué tan grande es la lesión del paciente y si tiene áreas salvables. Porque al final, si llegan muy tarde a la emergencia, aunque se te haga todo y toda tu porción del cerebro ya está muerta, son tejidos que no son recuperables. O sea, lo que murió no se recupera. Yo tengo chance de recuperar lo que sigue muriendo, lo que está en proceso de morir. Entonces, por eso es que tanta la urgencia de que el paciente, de que tenga un síntoma de esto, llegue a un centro de estos. Y por eso es mi interés en que en este país se haga una red de ACV. Así como en la sociedad, hay una sociedad de neurólogos vasculares y de neurointervencionistas que hacen el procedimiento, que estamos abogando fuertemente y haciendo mucho ruido para que se tome en cuenta esta propuesta, para que haya muchos hospitales disponibles con el medicamento, públicos, privados, y que el paciente... Estimular a más personas a hacer la especialidad también. Exactamente, exactamente. Es una especialidad muy demandante. Quizá eso ha limitado un poco la formación en esta área. ¿Dónde se hace, doctora, la especialidad? Actualmente... ¿Y por qué tan demandante? Porque es de emergencia 24 horas, 7 días a la semana. Okay. O sea, la neurología tiene muchas áreas en las que tú puedes vivir de una consulta, vivir en un horario de oficina y hacer horario de oficina. En cambio, en esta especialidad, tú no tienes horario de oficina, tú no tienes días libres, tú no tienes madrugadas libres, porque en cualquier madrugada, cualquier fin de semana, cualquier día festivo, te pueden llamar que un paciente tiene un ACV y tú tienes que acudir a la emergencia y tratar a ese paciente. Entonces es una especialidad que exige mucho y que desgasta mucho. A eso sumándole quizá la poca proyección que tenemos como país con el ACV, que aunque tenemos casos más que cualquier país de Latinoamérica, casos en cantidad día por día,
Es una enfermedad que, como dice el buen dominicano, está soplando en la nuca y no le hacemos caso. ¿Y cómo usted se enamora de esa especialidad? Mira, yo me enamoré de la neurología en las aulas en la universidad, pero al llegar aquí al Gautier y ver el flujo de pacientes jóvenes y pacientes que, aunque fueran añosos, eran personas independientes, que podía ser mi abuela, Después que no podía aclara ser lo mi de papá, añoso, lo de... No, sesentó, aclara. setentones, Ah, ok. setentones. Respiro. O escuché el respiro, el suspiro. Entonces yo dije, no, es que no es posible que en otros países, existiendo el tratamiento, existiendo la forma de tú revertir ese daño, en este país yo reciba en el hospital 3 y 4 personas para colocar una aspirina y un clopidogrel. O sea, eso es inhumano. O sea, eso no le va a hacer nada, pero es con lo que contamos. Y como país tenemos un reto enorme, como país, como dominicanos, en darle el lugar a esta patología, que es la segunda más frecuente. O sea, estamos en la segunda causa de mortalidad, de muerte y de discapacidad de los dominicanos. Y tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Ponerle un rostro a cualesquiera de esos 59 pacientes que en el día de hoy pues pudieran tener ese ictus, ese ACV, a esa madre o a un padre o a un esposo joven en esta situación. Y toquemos ahora el aspecto, cómo cambia la dinámica de familia cuando en ese sistema se da un enfermo, no importa el tema de la edad, si joven o adulto joven o adulto mayor, con un ACV no tratado a tiempo. Mira, es lamentable. O sea, la dinámica de esa familia cambia totalmente, desde el punto psicológico, emocional y financiero. Es una familia que perdió a un ente viable en su casa, una persona independiente, que quizá era el cabeza de familia o quizá era el abuelo de cualquiera de nosotros. Entonces, un paciente que queda en cama, que le exige a una familia 24 horas al día de atención, 7 días a la semana, que no se vale por sí mismo. Una persona que tú tienes que bañarla, que tú tienes que cambiarla. Muchos que lamentablemente terminan con un PEC, con una alimentación, por lo que le llaman una sondita en el estómago. Tener que ver a tu familiar alimentarlo por aquí porque no traga. Que se ahoga con su saliva y comienza a toser porque no maneja secreción, no maneja su saliva, porque la ubicación del ACV tenía que ver con la deglución del paciente. Entonces, tú ver a tu papá, tú ver a tu abuelo en esa condición y irse consumiendo en una cama, infectándose, haciendo úlceras, más que algunos en unos meses, unos años, comienzan a desarrollar epilepsia secundariamente a ese daño cerebral que dejó una secuela tan importante en el cerebro que se comporta como un hacedor de convulsiones. Entonces tú terminas con un paciente encamado, epiléptico, con úlceras, que tienes que usar pamper, que tienes que alimentarlo por sonda. Y el choque emocional, hemos visto familias fragmentarse totalmente con esta condición. Es doloroso porque pasa en pacientes jóvenes, pasa en papás que tienen niños de menos de 10 años, pasa en gente que aunque sean setentones, como yo digo, eran viables, independientes, habían criado y formado su familia y pensaban que en esa etapa de la vida le tocaba disfrutar de los frutos que habían cosechado durante su vida. Y no les toca estar en una cama, porque quizá, lamentablemente, no llegaron al hospital correcto o no llegaron en el momento correcto. Doctora, y entonces su interés por la medicina, ¿de dónde viene? ¿Su familia y médicos? ¿Cómo usted se encuentra con la medicina? Mi familia son todos comerciantes, son repuesteros, o sea, tienen tiendas de piezas de vehículos. Somos una familia muy humilde de Moca, de un campo de Moca. ¿De cuál? De Guaucí. Guaucí. De Guaucí. Y nada. Papi tiene una empresa de repuesto de vehículos. Somos 3, yo soy la mayor. Él pensaba que yo me iba a quedar con la empresa. Hasta que le dije que no, que me interesaba la medicina. Ese interés nace en las aulas de mi colegio. O sea, siempre yo fui muy humana, creo. Sí. Me conmovía mucho el dolor ajeno.
Y me recuerdo que en mi fiesta de 15 años, cuando me tocó hablar, en mi bibliografía, que hablaba para mi familia, decía que yo soñaba con trabajar con el cerebro, psiquiatría o neurología. El cerebro para mí fue siempre tan fascinante como un enigma que yo quería resolver, quería saber por qué pasaban las cosas. Y para papi fue un poco decepcionante que en una familia de empresarios, yo soy hasta el momento, cuando yo comencé a estudiar, era la única médico de la familia. Son 15 hermanos de parte de mi padre, de madre y padre, y 9 de parte de mi madre, de los cuales los últimos 3 lograron tener una profesión universitaria, odontología, ingeniería industrial, pero se fueron por la rama de el ingeniero por supermercado y todos los demás, que son 10 varones, por la parte de repuestos. Y de parte de mami ninguno hizo, solo un tío hizo contabilidad. Entonces, para papi era muy retador porque él entendía que su primera hija, yo era muy buena académicamente, se me daban muy bien los números, él tenía un apoyo en mí para tener a quien dejar la empresa, un legado. Y me decido ir a estudiar medicina y para colmo, yo soy de La Vega y me voy a Santiago, a la Pucamaima a estudiar. Usted sabe, uno siempre buscando dar la milla extra. Claro, claro. Entonces papi me veía esas largas noches estudiando y preparándome esos viajes porque no tenía vehículo en ese momento. Papi me dijo, te vas a Santiago, pero te vas en transporte público. Entonces había un autobús que nos recogía en un punto, nos dejaba en la autopista Duarte. Wow. Teníamos que cruzar la autopista para entrar a la universidad y es una universidad que tiene un campus muy grande y mi edificio son de los últimos en el fondo, pero nada, se logró. Entonces él me veía y me decía, pero es que a ti no te va a faltar un plato de comida. A ti no te va a faltar un plato de comida. O sea, deja eso, ven a trabajar conmigo y estudia administración ahí en Ucatesi. Ucatesi estaba al lado de su repuesto para colmo. O sea, era ahí mismo, era ahí mismo. En la universidad. Yo te puedo mandar con un mensajero que te recoja, que te busque, te mando comida. Y tú pasando trabajo por gusto, Bifrain. Y yo, papi, no, pero eso es lo que me gusta. Dice papi, te veré volver. Y mira, ahora me ve y me dice el orgullo de la familia. El orgullo de la familia. Fue una experiencia para toda la vida. ¿Y tu madre siempre estuvo de acuerdo con la idea o no? Sí, mami fue totalmente ama de casa para nosotros. Nos crió y nos cuidó todo el tiempo. Papi permitió que él era la cabeza de la familia. Y mami era el punto medio entre papi y yo. Pero déjala, mira qué bien le está yendo, eso es lo que a ella le gusta. Entonces, ahí ella fue ayudándome a equilibrar y papi ya accedió y entendió cuando me vio que era el camino que yo había elegido. Antes de irnos a la pausa, a una pausa comercial, me gustaría, decías la fascinación por el cerebro. ¿Cómo pudieras definir este órgano en términos, más allá de una definición morfológica o médica? ¿Para ti qué es el cerebro? El cerebro para mí es el hacedor de todo. O sea, es el dueño y señor de todo el cuerpo. O sea, es algo magnífico, impresionante, indescifrable. Es como el director de toda la orquesta. Y eso para mí fue algo fascinante desde el día 1 y sigo enamorada de mi profesión como el primer día. Ahora sí. Ahora vamos a un contacto con nuestros patrocinadores. Salud. Salud. Bueno, señores, continuamos esta conversación con la doctora Bifrani Espaillá, quien es neuróloga vascular. Hablemos de... Perdón, Julio, escúchame. Y hay que decir de las 5 neurólogas vasculares de República Dominicana. ¿Quién fue el primero? ¿Cuál fue el primero que usted sepa de esta especialidad en el país? La primera dominicana, que aunque no está en el país, que se formó como especialista en stroke, fue la doctora Rina Ten. Ella se egresó de medicina de INTEC, se fue a Estados Unidos donde hizo neurología y se quedó por allá. Y luego se especializó en stroke. Pero ha sido una hada madrina, o sea, ha sido una persona
comprometida con su país. Ha sido una persona que ha impulsado muchas de las cosas que hoy tenemos aquí de ACB. Ha sido inspiración para las que hemos decidido tomar este camino. Y la doctora, en cuanto pueda colaborar, ayudar, dar ideas, estrategias y apoyo, está siempre de lunes a domingo con nosotras apoyándonos. Nosotras, o sea, Somos 5 mujeres. 5 mujeres. Oh. Wow, o sea que el ictus tiene en República Dominicana, tiene esencia de mujer. El trabajo. Exactamente. Girl Power. Girl Power. Wow, Así qué es. interesante. Son Entonces, 5 mujeres. ¿dónde usted hizo su especialidad? Yo hice medicina interna en el Morgan porque para hacer neurología en este país exigen que tú te hagas médico internista. Ok. Yo me hice médico internista en el Morgan, en la ciudad sanitaria del doctor Luis Eduardo Aybar. Entonces luego concurso y gano una plaza en el Hospital Salvador Bregotier, que es la primera y más vieja escuela de neurología en nuestro país. Posterior a eso tuve la oportunidad de ir unos meses a México, al hospital, al Instituto Dr. Manuel Velasco Suárez, en el mismo DF, donde roté 3 meses. Uno de estos fue en el área de vascular también, lo que me hizo enamorarme aún más de lo vascular, de los ACV. Y luego entonces decido emprender un viaje a España, donde me formo en Barcelona como neuróloga vascular. Wow, qué interesante. Doctora, por ejemplo, uno elige, yo voy a mejorar la parte, bueno, de mi organismo con la alimentación, el tema ya a nivel, la parte muscular, ejercicios, pero ¿cómo puedo yo de manera consciente y así profana comenzar a trabajar para cuidar ese órgano que usted mencionaba que era tan importante como es el cerebro? Muy buena pregunta. Mira, eso hay que basarlo en una alimentación saludable y consciente, porque no es únicamente tú alimentarte, el alimento es un medicamento al cuerpo, es medicina a la salud. O sea, tienes que priorizar alimentos altos en proteína, en grasas buenas, que siempre lo comento, nueces, aguacate, aceite de coco, aceite extra virgen de oliva, utilizar pescados en tu alimentación, carnes blancas, hacer ejercicio. Ejercicio de fuerza sobre todo para mantener una salud cerebral competente. Descansar correctamente, hacer tus horas correspondientes de sueño, mínimo de 6 a 7 horas de calidad para la persona. Evitar el tabaco en todas sus expresiones, o un puro o cigarrillo, todo, evitar fumar. Tanto también dispositivos como vape, juca. Limitar las dietas altas en grasas. Eso va a influir en lo que es el colesterol de la persona, que también es una de las causantes mayores de ACV. Entonces, una dieta balanceada, una buena actividad física, estar socialmente activo, que eso también es importante. O sea, las personas creen que no, pero al cerebro se les recomienda una actividad social fuera del trabajo, claro, fuera del rol de tu familia, en el sentido de que de hogar únicamente, algo social fuera. Hasta una jugada de dominó, una jugada de bingo, o sea, hasta una conversación con un grupo de amigos es necesaria para mantener una adecuada salud cerebral, porque el ser humano también es sociable. Y eso se refleja en la liberación de muchos transmisores cerebrales que van a favorecer la salud de tu cerebro. El tema ahora que se lo creó quizás alguna comunicadora o algún comunicador y nos hemos enganchado todo en ese concepto, el famoso multitasking, de hacer muchas cosas en el mismo tiempo. Resultado, personas cada vez con una capacidad de presencia y de enfoque que tú lo observas en las múltiples tareas que van desarrollando. La no presencia, me gusta llamarlo. Esto qué tanto pudiera, primero si tiene algún tipo de incidencia con el tema del cerebro y qué efectos pues pudiera tener. Es así, el cerebro tiene mucha capacidad, mucha, pero el multitasking no bien manejado es dañino al cerebro, porque lamentablemente un cerebro para aprender, un cerebro para memorizar y crear recuerdos de algo debe de estar atento. Y la atención requiere que la persona no puede estar en tantas tareas mientras hace una, porque a ninguna le presta atención, claro, y ninguna la hace conscientemente.
sino que la hace en automático. Por eso pasa que tú dices, vean, ¿en qué momento yo hice esto? ¿En qué momento yo le cambié tal cosa al carro? Manejando, porque estamos en el teléfono, estamos manejando, estamos pensando qué vamos a hacer luego que manejemos, estamos pendientes del que viene atrás, adelante, al lado, y al final un cerebro que no se concentra, que no atiende, no aprende y no memoriza. Entonces, ahí viene entonces la pérdida de memoria, el deterioro cognitivo de las personas jóvenes, Claro. que no recuerdan las cosas recientes, doctora, que la memoria la tengo mal, que no sé dónde dejé la llave, que no sé dónde dejé los lentes, la cartera, y viene todo ese deterioro a causa de un estrés sometido en el cerebro todo el tiempo con este multitasking que no sabemos realizarlo de forma correcta y sana. Y esa creencia, doctora, de que ahora todo usted lo puede resolver con una consulta rápida. Usted no necesita ser especialista en ningún tema porque la especialidad está en una consulta inmediata a cualquier inteligencia artificial. Pero resulta que el que no profundiza en un tema no lo va a conocer porque una consulta se lo transfiera de inmediato. Los datos que ve ahí en poco tiempo ya no lo va a retener. No lo va a retener. Porque el cerebro también aprende en repetición. Claro. O sea, para tú poder adquirir un conocimiento tienes que repetir, repetir y repetir. Por eso que la experiencia te da mayor conocimiento de las cosas, porque tanto lo que tú lo repites, que tú lo haces, que eso se memoriza en un área del cerebro que está siempre asequible. Y la persona en automático sabe cómo hacer las cosas porque ya aprendió la tarea, pero no por una consulta rápida de 1 minuto en ChatGPT, en el IA, yo voy a saber un tema cuando no lo he ni siquiera vuelto a repasar, porque también lo buscan pero no lo guardan y vuelven y lo leen. Lo leen en el momento para salir de la situación, pero ya luego ni siquiera buscan, tienen el interés. Y le dicen, ven acá, déjame volver a leer o guardarlo en una foto aquí porque no me lo sabía. La cultura light. Sí, la cultura light. Sí, adelante. El tema de la neuroplasticidad que se ha vuelto tan en boga en estos momentos, que se habla de esa asombrosa capacidad del cerebro. Total. ¿Qué es, en qué consiste y cómo nos impacta? Mira, en un ACV, por ejemplo, te lo voy a hablar con este tema para que la persona tenga el ejemplo real. La neuroplasticidad neuronal es tan impresionante que el cerebro, otras neuronas que no tenían ningún funcionamiento de ese tipo, pueden simular y aprender a hacer y a ejecutar en el cuerpo lo que esas neuronas que murieron con el ACV hacían. Entonces, es algo maravilloso que tenemos en el cerebro, pero tenemos que apoyarnos en esto de terapias. Por eso es que es tan importante la terapia en un paciente post-evento vascular, para poner un ejemplo general de neuroplasticidad. Porque esa neurona, con ese entrenamiento y con esa guía de un especialista, puede volver a tomar el rol o la función de mucho de lo que se perdió. No siempre es a un 100%. Muchas veces logramos un 80, un 70, todo depende en qué momento y con qué intensidad se le dio la oportunidad que esa neuroplasticidad se desarrollara en la persona. Pero es una capacidad que tiene todo nuestro cerebro. Por eso es que hay personas que pierden la capacidad y luego en un año ustedes ven que lograron recobrarla. Pero fue que su cerebro tuvo la capacidad de hacer esa neuroplasticidad neuronal y volver a tomar ese rol, aunque fuera otra zona del cerebro. Doctora, hablemos de su desacierto. Ya sabemos que no hay cigarrillos, ni cigarrillos ni puros. Lamentablemente. Pero cuando usted se desacata, ¿qué usted hace? No, Julio, yo no sé, porque yo no fumo. Yo, una copita de vino, no paso de 2 porque la falta de hacerlo frecuente me mareo rápido con 2 copas, entonces me limito. Que para mí es un desacato irme a la playa, me gusta mucho irme a la playa, me gusta mucho salir a comer algo rico, conocer lugares, me encanta salir a conocer lugares, ir de viaje, lugares nuevos, eso para mí es fascinante, me emociona. Ay, que vamos para Montecristi, que yo no conozco tal playa, pues eso ya me mantiene a mí emocionada y feliz durante la semana. Me gusta ese tipo de turismo,
me gusta una copita de vino, una buena conversación, me encanta salir, sentarme en un restaurante, sentarme 4 o 5 horas, voy picando y voy tomándome una copita de vino y voy conversando. Esos son buenos, esos almuerzos que se convierten en cena. En cena. Eso es de los placeres de la vida. Exacto, que a veces salgo con un grupo de colegas Claro. y nos sentamos a tomar un café. Y lo hicimos eso recientemente, un grupo de colegas neurólogas. Nos sentamos en un café, nos sentamos a las 3 de la tarde y nos paraban a las 7 de la noche. Ay, qué rico. Y fue un almuerzo que se extendió a café, a postre, a conversaciones, aunque al final siempre terminamos hablando de pacientes, de casos, de la clínica, Claro. del hospital, porque el médico, aunque tú quieras salir de esa burbuja, es imposible. Pero cerebralmente no es agotador. Usted hablaba ahorita del tema de que el tema de las relaciones, que hay personas que en un momento no logran desconectarse de algo. ¿Qué tan saludable pues pudiera resultar eso? Uno hacer como un blackout profesional de esos temas que maneja siempre para darse la oportunidad de cosas nuevas. No, lo ideal sería eso. Lo que pasa es que uno vuelve y cae en esa tendencia. Lamentablemente, cuando en el caso mío, por ejemplo, que me reúno con un grupo de colegas, tú hablas de 1000 cosas, pero en algún momento sale el tema de un paciente. Wow. Las que amamos y los que amamos esto, ay, pero vea que le hicieron tal cosa. ¿Y al final qué salió? ¿Y cómo salió la resonancia? Y las analíticas. Entonces, por ahí, uno sin querer se diluye y se va por temas médicos, aunque vuelva y se desconecte y se haya un karaoke, uno comienza a cantar y suelta el tema médico. Pero en algún momento, en una conversación médica, llega el tema médico. Se cae ahí. Caemos ahí, aunque después vamos hacia atrás y digamos, no, estamos tomando un café fuera de la clínica, hay que cambiar el tema. Neurotransmisores, que se habla tanto ahora, dopamina, Serotonina. el tema, serotonina. Es necesario, o sea, por ejemplo, ¿qué tan importante en el tema del manejo emocional? La oxitocina, ese tipo de cosas, así como nos afectan. Mira, es necesario que el paciente sepa que una disminución de estos neurotransmisores se va a repercutir en la salud mental de ellos. O sea, el paciente entiende cuando se le habla de una condición mental, que algo psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, una depresión, Claro. entienden que ya es una condena a muerte. Y cuando tú te vas a estudios profundos, que le hacen, por ejemplo, una resonancia con espectrografía, que tú vas a ver el metabolismo de esos transmisores, tú detectas ahí que hay una disminución de serotonina, que el paciente tiene disminución de la dopamina, y realmente su condición clínica, esa depresión que está él presentando, no es más que una forma clínica del cuerpo decir, oye, aquí hay algo, yo no estoy bien, me hace falta mis sustancias. Entonces ahí viene la necesidad de saber diagnosticar este tipo de enfermedades y buscarle el fondo. Y ahí viene entonces también que queda sobre la mesa el tema de que son relevantes para todo. O sea, una persona que tenga la serotonina baja, la dopamina baja, la noradrenalina, una persona que hasta para sonreír le cuesta, que pierde el interés en las cosas, que pierde el libido sexual, una persona que se ve sin propósito, sin metas, y todo es porque en muchos de los casos hay un desbalance de estos transmisores que tienen que ver con la felicidad, con el impulso, con la emoción, con iniciar a hacer algo en la vida. O sea, una iniciación de un acto, hasta iniciar a tú bañarte, eso tiene un transmisor que está involucrado en eso. Por eso tú ves que muchas personas pierden ese deseo de hacer y dejan de hacer, porque no tienen el transmisor adecuado, o hay un problema que está perjudicando esta transmisión de estos que te van a estimular a tu pararte de la cama, a tu hacer algo en tu día. Entonces eso es relevante. La serotonina le llaman la hormona de la alegría. O sea, mira el nombre que tiene. Es el transmisor que te da la sonrisa, la alegría, la ilusión de muchas cosas. El cerebro es tan fascinante que hasta de eso se encarga. Entonces, claro, hay otros órganos como la tiroide, que también cuando hay un problema concomitantemente con el cerebro perjudica mucho más el estado de ánimo de la persona. Pero el cerebro es donde está la madre de todas esas sustancias neurotransmisoras. Doctora, usted no hay quien le hable de irse a ejercer fuera del país. Mira, Ay, hay una propuesta, hubo por ahí. mire, don Julio, cuando me fui a Barcelona, alguien me dijo, pero quédate. O sea, Sí, sí. para ti es muy fácil ya quedarte. Tienes un año laborando y formándote aquí en el país. Yo tenía residencia, me dieron residencia momentánea por el año de formación. Ya luego de esa primera residencia,
de haber trabajado en un hospital público, es mucho más fácil aplicar y tú con 2 años que te quedes ejerciendo, laborando, te puedes hacer ciudadana europea. Y a Santo Domingo, dime muchacha, tú no vas a hacer nada de lo que tú aprendiste aquí o muy poco. Digo yo, mira, a mí no hay quien me haga quedarme aquí. Yo de aquí a mi tierra. O sea, mis colegas sabían, mis colegas neurólogos de allá del clinic, que yo era enferma con este país. O sea, esa persona decía, no, Bifran ni con Santo Domingo de República Dominicana. O sea, no come cuento. Esa muchacha, salimos a comer y comentaba, no, porque en mi país, porque no, porque allá, porque no, porque... Y a todos los dejé enamorados de mi país, que hay un viaje ahora de un grupo de neurólogos de Barcelona que vienen en octubre a conocer mi tierra, porque dicen que no, aquí tenemos que ir a Santo Domingo. Claro. El europeo suele mucho viajar, Sí. suele tomar muchas vacaciones y ir a conocer otros países dentro de la Unión Europea. Pero fue tanto lo que yo los motivé. Dijeron, no, las próximas vacaciones es a Santo Domingo que vamos. Porque tenemos que ir a la tierra de Bifran a ver qué es lo que pasa allá. Súper, no, ministra de Turismo. Bifran, coméntenos un poquito ese nombre. ¿Es una combinación? Sí. ¿O de dónde surge? Mi madre se llama Victoria, fue una combinación, una idea de mi madre. Sí. Mi padre Franklin, y a raíz de la V de Victoria, la Fran de Franklin, ellos decidieron crear Bifranni. Lo unieron Bifran y me dijo, pero como que falta algo. Le pusieron el ni para completar. Entonces de ahí viene mi nombre, Bifranni. Entonces usted se ha quedado ejerciendo en Santo Domingo. Sí, por ahora sí, solamente aquí en Santo Domingo. Aunque estudié en Santiago, decido venir aquí a hacer la especialidad en el Morgan y a partir de ahí ya me quedé. Luego de irme a Barcelona y de llegar, entiendo que si hay un lugar fuera de Santiago que se pueda hacer la medicina correcta con el equipo médico, el recurso humano médico, de salud y de instrumentos con la parte de ACB, es Santo Domingo, que es la capital de nuestro país, que a eso es que apuesto. Porque siendo la capital, solo tenemos un centro que hace el manejo, a diferencia de nuestros compañeros santiagueros que tienen 2 clínicas donde realizan el tratamiento y tienen el abordaje a tiempo de la enfermedad. Pero yo apuesto que en Santo Domingo en poco tiempo tengamos más opciones. Un sueño por realizar, un sueño que te gustaría ver en República Dominicana. Una ruta de ACV. Que el paciente sepa llegar a tiempo como llegaban esos pacientes allá en Barcelona, que llamaban ellos al CEN, hacia el 911. Yo estoy teniendo un ictus, estoy teniendo un ACV. Y llegaban a tiempo a la emergencia. Un sistema extrahospitalario del 911 que esté capacitado y tenga el entrenamiento y los conocimientos, más que todo, de reconocer una enfermedad como esta y de saber a dónde llevarla y que tengamos tantas opciones en Santo Domingo que tú por zona sepas qué hospital o qué clínica te corresponde para llegar. Ayuda mucho en España el estado de bienestar, que cubre prácticamente todos los procedimientos, pero una de las lamentables situaciones es que desde que una persona llega con un ACV a una clínica ya se sabe que es un procedimiento muy costoso y entonces hay problemas ahí. Ahí estamos trabajando como sociedad con las ARS. Se han tenido reuniones, se están pautando más reuniones, con la idea de que ellos, ya que está en el plan de salud social normal del país como una necesidad, realmente se tome como una necesidad y se ponga en la cartelera de los seguros y tenga una cobertura para el usuario de esa ARS y ya por salud pública, por el gobierno, tenga una cobertura a aquellos que tienen que visitar un hospital público porque no tienen una aseguradora privada de salud. Entonces estamos apostando a que esto se le dé el apoyo, la cobertura a todo el usuario, tanto público como privado en el país. ¿Algún caso que de manera particular digas, gracias Dios por permitirme formarme, por los talentos que me diste, que usted pudo pues trabajar ese caso médico? ¿Cuál de esos que tú guardas en el corazón? Mira, te voy a decir uno muy, muy reciente, de un paciente ginecólogo que salía de su consulta y siente que el brazo y la pierna izquierda se le murieron, no lo movía. Nos llega al centro, a Sedimat, y llegó con 2
con 1 hora y media entre lo que llamó a la esposa, llamó a un amigo que me siento mal, a dónde voy, y eso llegó en 1 hora y media a Sedimat. Y le colocamos el fibrinolítico, el medicamento por las venas. Y en nuestra cara, el paciente que llegó con el lado dormido izquierdo, que no lo sentía, con la boca un poquito torcida, en nuestras caras, luego de pasar la ampolla, él comenzó a subir el brazo, comenzó a sentir mejor. La boca fue lo que tardó un poquito más, pero ya en 2 días, ahí tengo yo una foto con él en la consulta, totalmente bien, totalmente bien. Gracias, Dios. Gracias a Dios. Y esos son los milagros de mi profesión, que a mí cada día hacen que me enamore más y que dé la milla extra para que, como el caso de él, sea el caso de todo aquel que tiene un evento como este, que detecte a tiempo el síntoma, que llegue al centro médico correcto o al hospital correcto y que se le coloque el medicamento. Ese era un paciente que llega al lugar equivocado y no tuviese la calidad que ahora tiene. Él es pastor, ginecólogo, papá, abuelo. Y tú devolver a alguien en su sanidad completa a su hogar, a su iglesia, es muy reconfortante, muy. Bueno, doctora, un placer, muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes. Gracias. Bendito. Bueno, señores, espero que hayan disfrutado, como lo hicimos nosotros, de esta conversación, disfrutarla y aprovecharla. Así es. Y me quedo con un sentimiento, es que tu corazón siempre sea brújula a tus sueños, como dice la doctora Espaillat. Salud. Salud.